Juan capítulo 3, versículo 3, amén, hermano. Vamos a seguir hablando, hermano, de la vida en Dios, hermano, amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo, hermano, nos dice, hermano, de la verdadera vida en Dios, hermano, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor, hermano. El Señor habla, hermano, porque Él sabe que hay mucho pueblo de Dios que no está viviendo la vida del Señor. Mira, hermano, hoy en día, hermano, amén. Dios tenga piedad y misericordia, hermano. Amén. De todos aquellos, hermanos, que son invitados, hermano, al culto y no tienen ni siquiera ni una adoración, hermano, no tienen ni siquiera un salmo, no tienen ni siquiera una palabra de evangelio. Yo no sé, hermano, el pueblo de Dios qué vida vive. Gloria al Señor. Amén. Por eso, hermano, si no vive en el Espíritu, hermano, amén. Entonces, hermano, no sé cuál es la vida, hermano, que vive. Amén. El pueblo de Dios, hermano, tiene que estar preparado, venir con un gozo, venir con el Espíritu. El ministerio tiene que venir con alegría, hermano. Amén. La verdadera vida en Dios, hermano, debe el hombre, la mujer de Dios, hermano, debe de sobreabundar en palabra, en evangelio, hermano, en himnos, en alabanza, en oraciones, hermano, siempre estar lleno, hermano, de la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor, con un corazón dispuesto. Gloria al Señor. Y si usted, hermano, no tiene eso, hermano, discúlpeme, pero usted no vive en Dios. Gloria al Señor. Nadie se va a salvar escuchando la palabra, hermano. ¿De qué te sirve, hermano, escuchar tanta palabra cuando no la pones por obra? Gloria al Señor. Usted sabe, hermano, qué hago yo después que predico la palabra. Después que le predico a usted, me predico yo. Gloria al Señor. Estos días le decía al Espíritu Santo, le decía, dame palabra, dame mensajes para poder seguir predicando, para seguir publicando, hermano. Muchos ven nuestros mensajes que publicamos en las redes sociales. ¿Y saben lo que me dijo el Espíritu Santo? Escucha los videos, escucha lo que predica, porque ahí tiene mucha palabra. A su nombre. Gloria a Dios. Y me puse, hermano, a escuchar la palabra detenidamente, porque una cosa es que yo le predique, hermano. Al final otra cosa es ponerse que tú mismo escuches la prédica, que el mismo predicador te predique a ti. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Y me pongo, hermano, a revisar mis videos. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y yo me pongo a aprender en ese momento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Porque cuando nosotros predicamos, hermano, simplemente, hermano, escuchamos lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Y yo simplemente hablo y hablo, hermano, pero después, hermano, tengo que ir a ver qué es lo que el Espíritu Santo dijo. Pero eso muchos no lo hacen, hermano. Gloria al Señor. Muchos no lo hacen. Gloria al Señor. Escucharon, hermano, y se olvidaron. Gloria a Cristo. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Esa no es la verdadera vida en Dios, hermano. La verdadera vida en Dios, hermano, ya le dije, sobreabunda en palabra, en el Espíritu. Gloria al Señor. En alabanza, adoración, himnos. A mí, hermano, que me tocara participar en especial, soy el primero. Gloria al Cristo, le digo, a su nombre, y con gozo y con alegría, hermano, porque el hombre y la mujer, hermano, que vive en Dios, anda lleno del fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios, voy a estar diciendo, amén. Hay un gatito, hermano. No, a su nombre, discúlpeme, pero eso no es Espíritu Santo. Eso es tu carne. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense, hermano, nada para el Señor hoy día. Ni un salmo, ni un himno, ni un especial. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué estaba haciendo todos estos días? ¿Dónde están sus 5 días de ayuno? ¿Ya los tiró al tacho de la basura? Hay muchos hermanos que estaban apurados terminando los 5 días de ayuno. Yo le digo, hermano, los 5 días de ayuno para adelante, usted tiene que seguir con esa llenura y con más presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Si usted no lo está haciendo, no sé, hermano, cuál es su vida. Gloria a Cristo. El diablo, que el Señor lo reprenda, se ríe de usted. Gloria al Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a seguir hablando de la vida de Dios, hermano. Amén. Interesa, hermano, seguir hablando, porque eso es el Espíritu Santo. Ahora, si usted no aprende, gloria a Dios. Bueno, pues, hermano, otro querrá aprender, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hay muchos, hermanos, que quieren aprender. Gloria al Señor. Alabado es Cristo, hermano. Amén. Usted supiera, hermano, por internet cuántas personas, hermanos, se llenan de la presencia de Dios, hermano, a través de los mensajes. Gloria a Dios. Y te dicen, siervo, sigue adelante. Adelante, gloria a Dios, dicen, hermano, su nombre. Y usted, hermano, que tiene la palabra sobre abundancia, hermano, no se quiere gozar. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Juan capítulo 3,
versículo 3. Lecturamos la palabra en el poderoso nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice en Juan capítulo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, es cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, es cierto, te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Gloria a Oramos, Padre Santo de la gloria, Dios de los cielos. Aquí estamos, Señor, en esta tarde preciosa, Señor. Tú nos has reunido, Padre Santo, y aquí estamos, Señor de la gloria, para predicar tu palabra. Oh, precioso Espíritu Santo de Dios, yo te doy la bienvenida en esta tarde. Y te pido que tomes el control de este lugar, que tomes el control de esta predicación, que seas tú llegando al corazón de tu pueblo, que seas tú, Señor, llegando allí, Señor, a los corazones en esta noche, en esta tarde, precioso Señor. Recibe esta oración, recibe este servicio, recibe, Padre Santo de la gloria, lo que hoy te ofrecemos, Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sea tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, y seas tú haciendo las cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su precioso nombre. Gloria a Dios. Tengo aplauso al Cristo de la gloria, mi Sí, Señor, hermano. aleluya, gloria, 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 gloria. Alabanza al que vive, Alabanzas, alabanzas. al que es, hermano, Aleluya, gloria y al a que ha Dios. sido, Mi alma te alaba, y al que viene Padre, pronto. mi alma te Gloria a adora. Dios. Vamos a seguir, hermano, viendo en esta tarde, hermano, acerca de lo que es la vida en Dios, hermano. Amén. Es importante, hermano, que nosotros sigamos conociendo más acerca de la vida en Dios, hermano. Amén. Porque como decía el apóstol Juan, la vida se nos ha manifestado, hermano. Amén. Amén. Y la hemos visto. Amén. Y como la hemos visto, hermano, Amén. aprendemos de ella Amén. Gloria y a hablamos Dios. de ella, amén, hermano. Cristo, amén. Aleluya. Y si usted se da cuenta, hermano, la vida en Dios se ha manifestado en Jesucristo. Amén. Él es la vida. Amén. Gloria a Dios. Y de Él, hermano, leemos. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos enseña, hermano. Sí, Señor, aleluya. Y es de esa vida de la que hablamos. Gloria al Señor. Sí, Señor, aleluya. Mire, hermano, la semana, ayer creo, hermano, estuvimos hablando justamente de esa vida. Y le decía, hermano, que la vida en Dios es una vida, hermano, que se fundamenta en el conocimiento de Dios, hermano, y en el Espíritu Santo. Amén. Y que esta vida, hermano, ha sido manifestada y operó en nuestro Señor Jesús. Y también operó en los santos apóstoles. Y es esa misma vida la que debe ser manifestada y operar en ti y en mí. Gloria al Señor. No hay otra vida. Que usted crea, hermano, que hoy en día es diferente, hermano, es porque sus líderes le han enseñado eso. Gloria al Señor. O es porque usted, hermano, de repente no sé de qué espíritu habrá aprendido, hermano, pero menos del Espíritu Santo. Una vida apagada, hermano, no es la vida en Dios. La vida en Dios, hermano, es una vida de gozo, de alegría, Gloria a Dios. de comunión. Gloria al Señor. Es una vida en el Espíritu. Gloria al Señor. A pesar de todas las cosas que usted y yo pasamos. Aleluya. Gloria a Dios. La vida en Dios, hermano, fue manifestada y operó también en los santos apóstoles. Gloria a Dios. Aleluya. Y fue una vida en el Espíritu y en la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, hermano, en Hechos 2, versículos 3 y 4. Si usted puede, hermano, ver allí sus escrituras. En Hechos 2, versículo 3 y versículo 4. Si usted puede ver, hermano, allí en las escrituras. Gloria al Señor. Alabado mi Cristo. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí, hermano. Gloria al Señor. Hechos 2, versículos 3 y 4. Alabado el Cristo. Gloria al Señor. Alabado es el Señor. Mire lo que dice. Hechos 2, 3 y 4. Gloria a Cristo.
Lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Esa es la vida en Dios, hermano. Ellos recibieron en sus vidas la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, tal como nuestro Señor Jesucristo se lo había anunciado. Gloria al Señor. Amén. La promesa, gloria a Dios. El Señor les había hecho una promesa. Amén. El Señor les había dicho, hermanos, que tenían que recibir al Espíritu Santo. Gloria a Dios, que no se... Amén, gloria a Dios. Por eso dice, hermano, en Hechos capítulo 1, 8. Amén. Gloria al Señor. Jesús les dijo esto, hermano. Escuche bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, hermano, les anunció esto. Porque la vida en Dios, hermano, es una vida de llenura, si usted se da cuenta, del Espíritu Santo. No es una religiosidad, no es una vida religiosa, por favor. Quítese ese religiosismo de su vida. No es una vida pagada, hermano, es una vida de gozo, es una vida de alegría. Hay algunos, hermanos, que están contentos, hermano, porque ya saben por ahí, hermano, se saben 4 canciones, hermano, porque se saben, hermano, ¿cómo se llama? La palabra ya. Se la memorizan, se saben varios textos bíblicos. Pero ¿qué te sirve, hermano, eso? Si lo que cantas no es en el Espíritu, y lo que predicas tampoco lo haces en el Espíritu, y lo que haces para Dios tampoco lo haces en el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y lo que vives tampoco lo vives en el Espíritu. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Tú no sabes que mi Padre y vuestro Padre sigue buscando adoradores Amén. que le sirvan, que le adoren, Amén. que le busquen Gloria a en Dios. espíritu Sí, Señor, y en palabra, porque Él es espíritu. Aleluya. porque Él es espíritu Amén. Gloria a Dios. y es verdad. En espíritu hay que adorarlo. ¿Acaso Él ha cambiado? Él no ha cambiado, hermano. Por eso usted tiene que cambiar, hermano, esa vida. Cuando usted venga a la iglesia, venga con ese gozo, con esa alegría. A su nombre. No puede vivir una vida apagada. Apagado está el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Apagado, hermano, está la gente del mundo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Anoche, hermano, compartí una enseñanza en casa de mi madre. Gloria a Dios. Aleluya. Y se trataba, hermano, acerca de la sal de la tierra. Gloria a Dios. Y la sal, hermano, es para traer gozo. Aleluya. Y nosotros tenemos que nosotros tenemos esa sal porque sal de la tierra somos. Y estamos, hermano, para llevar el sazón, llevar la alegría, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Usted llega al culto, hermano, tiene que desatarse esa sal, ese gozo, esa alegría que está en usted. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Si no, ¿de qué vida habla? Gloria a Dios, santo. La vida en Dios es una vida de gozo y de alegría. Gloria a Dios. Por eso cuando llego al templo, cuando llego, hermano, al culto, mi alma se goza, mi espíritu se goza en la presencia de Dios. Yo me voy allí a gozar. Yo no voy ahí, hermano, A dormir, hermano. a dormirme o a reciega y hablar. Despacito, hermano, que nadie me escucha. Por favor, Gloria a Dios. pídale a Dios, hermano, que lo llene el fuego. Una hora antes, hermano, prepárese, llénese del fuego, hermano. Y ahora sí, hermano, Gloria a Dios. hablar de Dios. Santo. Yo eso es lo que hago, hermano. Cuando la hermana está predicando, el hermano está haciendo, hermano, otro hermano le toca, yo estoy en oración. Me estoy llenando de la presencia de Dios. Señor. ¿Sabes lo que le estoy diciendo al Señor? Úsame, sé tú predicando, sé tú hablando, sé tú llenando, sé tú haciendo las cosas. Aquí estoy, úsame, 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 úsame. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. De repente dice, el pastor está ahí pensando, yo no pienso en lo que voy a decir. Gloria a Dios. Y usted tampoco puede pensar en lo que va a decir. Usted tiene que dejar al Espíritu Santo que lo use. Sí, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
La vida en Dios, hermano, entonces es una vida de llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esa es la verdadera vida en Dios. Gloria a Dios, amén. De su poder, hermano, su nombre. Manifestado en nosotros para poder hacer las cosas de Dios. A su nombre. Gloria a Dios, amén. Les repito, la vida en Dios es una vida de llenura del Espíritu Santo Gloria a Dios, y de su poder gloria a Dios. manifestada en Jesús, en nosotros, para poder hacer las cosas de Dios. Gloria al Señor. Porque, hermano, si usted no tiene la palabra, el fundamento, hermano, la base del Espíritu, lo que es Jesucristo, la palabra viviente en usted, y no tiene el Espíritu Santo, entonces ¿de qué vida hablamos? Gloria al Señor. Si la vida en Dios consiste en estas dos cosas. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, amén. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando el bautismo viene a nosotros y el poder también viene a nosotros, nos convertimos en testigos de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor quiere en estos tiempos testigos de Cristo. Aleluya. Testigas de Cristo. Que vivan en una vida en Dios como vivieron los apóstoles. Dando testimonio de la cosa gloriosa del Señor Jesús, de su resurrección, de todas las cosas que Él pasó, de todas las cosas que Él vivió, de todos los planes y los propósitos que Dios tiene para esta humanidad por medio de Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. La vida en Dios manifestada, hermano, en nosotros por la palabra y el Espíritu Santo nos convierte en testigos de Jesucristo para dar testimonio de Jesús, de su existencia, de su muerte, de su resurrección, de los planes y los propósitos que Dios tiene por medio de Él para esta humanidad. Gloria a Dios, amén. Por eso, si usted lee esta cita bíblica que le voy a dar, Hechos 2, 22 al 36, ahí tienen a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos siervos de Dios, no estos siervos modernos que ahora dicen que son el apóstol fulano, la apóstol tal, el apóstol tal, hermano, el evangelista tal. Gloria al Señor. Los verdaderos apóstoles, los verdaderos siervos de Dios, que vivieron la verdadera vida en Dios, que supieron entender al Espíritu Santo, que supieron someterse a Dios verdaderamente, hermano, que se llenaron de la palabra, de la oración, hermano, y dieron su vida sin ni siquiera, hermano, recibir un centavo. Gloria a Cristo. A su nombre. En Hechos 2, 22 al 36, usted ve, hermano, allí el Espíritu Santo en ellos, manifestando, hermano, los propósitos, hablando de la resurrección de Jesús, hablando de los planes, de los propósitos del Señor, y llamando a la gente al arrepentimiento, a bautizarse, para que sus pecados les sean perdonados, y animándolo a recibir la promesa del Espíritu Santo para poder vivir esa vida. La verdadera vida en Dios es una vida que se manifiesta, hermano, y se aprende a vivir en la palabra y en el Espíritu Santo, con gozo, con autoridad, con poder en este mundo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Sacúdete en esta tarde. Oh, gloria a su nombre. Gloria, gloria a Jesús. Santo es el Señor. A su nombre. Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu se goza en tu presencia, Dios mío. Poder de Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Sacude esos espíritus Gloria a Dios, gloria a Dios. que no vienen de Dios. Gloria a Dios. Espíritu de sueño, espíritu cansancio, espíritu que te cargan con la cabeza gacha, hermano, el que te cargan, hermano, todo adolorido. Gloria a Cristo. Santo. Ese no es el espíritu.
que a mí Dios me enseña, Gloria a Dios. que el cual yo te presento hoy. Gloria al Señor. Esto es lo que los apóstoles hicieron. Gloria a Dios. Gracias al amado Espíritu Santo. Desde el momento que ellos recibieron, hermano, el Espíritu Santo y fueron bautizados, su vida fue transformada. Gloria a Dios. Porque es de la vida verdadera en Dios, de un cristiano, de una cristiana, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, ser transformado, vivir con ese gozo y esa alegría. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Busca la verdadera vida en Dios. Trabaja para ella hasta que la encuentre. Ahora sí, siéntete contento. Gloria a Cristo. La vida en Dios manifestada en nosotros por Jesús y por el Espíritu Santo nos lleva a anunciar el reino de Dios al mundo entero. Gloria al Señor. Y por el que tú hablas con denuedo, tú hablas sin miedo. Gloria al Señor. La otra vida es una vida de lo medroso, de lo religioso. A su nombre. La verdadera vida en Dios, hermano, nos lleva a proclamar el arrepentimiento, el bautismo para el perdón de los pecados a la gente y a decirle: prepárate, bautízate para que puedas recibir la promesa del Espíritu Santo. Porque promesa del Padre es, como dice en Hechos 2:38 y 39. Esa es la verdadera vida en Dios. Anunciar las cosas que Dios te manda a anunciar por medio de la revelación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esos textos bíblicos le dejo para que usted lo aprenda. Hechos 2:38. Y usted medite allí. Y ahí va a encontrar, hermano, y va a decir: wow, como yo digo a veces cuando me pongo a leer, digo: wow, Señor, wow, Espíritu Santo, mira, Señor, que tantas cosas lindas. Gloria a Cristo. Y me gozo, hermano, porque cuando estoy leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo me dice: esa es la verdadera vida que yo quiero de los hijos y las hijas de Dios en estos tiempos, porque mi iglesia en muchos lugares está apagada, muchas vidas religiosas hay en las congregaciones. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Basta de religioso. Es tiempo, hermano, de llenarse del Espíritu. Es tiempo de llenarse del poder de Dios. A su nombre. Aquí a Kenda arriba su calle. Señor, que anunció Pedro, el profeta Joel, Padre Santo, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, en estos tiempos. La gente está pensando en el mundo. En cada lugar están esperando que se acabe la pandemia para irse a seguir perdiendo. Mire eso. Para seguir comprando, para seguir vendiendo, para seguir edificando, para seguir emborrachándose. Eso está haciendo el mundo, pero tu iglesia amada empieza a llenarte del Espíritu Santo, del aceite, porque ahí el Señor viene pronto por las vírgenes prudentes que mantienen el aceite, que mantienen el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La vida en Dios en nosotros, como lo dije, hermano, aparte, hermano, de traer arrepentimiento, perdón de pecados y atraer al Espíritu Santo que se manifieste en nuestra vida, nos lleva a vivir en comunidad. Gloria al Señor. Nos lleva, hermano,
a vivir en comunidad con los hermanos. Amén. Comunión. Amén. Los que viven, los que se les manifiesta esa vida en el Espíritu, andan pensando cuándo es culto, cuándo el pastor va a transmitir, cuándo el siervo transmite, a dónde están transmitiendo, a ver, a dónde están predicando, a ver cuándo, allá me voy. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque viven la verdadera vida en Dios, que es el Espíritu. Gloria a Dios. Yo me gozo con una preciosa enseñanza de un siervo llamado Simeón, era Cristo. Usted lo conoce, Jesucristo se lo ha presentado. Bueno, Jesús me lo presentó a mí, seguro que a usted también se lo presentó. Gloria al Señor, porque es de la familia de los hijos de Dios. Aleluya. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Perdón. Sí, pues 2 era. Amén. Gloria a Dios. Versículo, gloria al Señor. Amén. 25. Versículo 25. Bendito es el Señor. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Esos siervos, hermanos, que ven el Espíritu Santo. Si ellos saben que hoy es el culto, ya desde ayer, desde la madrugada lo están viviendo. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Si ellos sabían que hoy tienen que predicar, ya desde la madrugada de un día anterior, ya estaban preparándose. Gloria al Señor. Esa es la vida de Dios, hermano. Mire, hermano, este hombre, dice el versículo 25. Es aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Gloria al Señor. Y como el Espíritu Santo estaba sobre él y lo hacía vivir las cosas de Dios, oír las cosas de Dios, moverse en las cosas de Dios, en las revelaciones, en lo que el Espíritu Santo hablaba. Porque los que viven una vida en Dios, una vida en el Espíritu, son los que aprenden a escuchar la voz del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento. Gloria a Cristo. Y mire, hermano, lo que dice el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice el 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque he visto tus ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz y revelación para los gentiles. Y todavía profetizó. Esa es la vida en Dios, hermano. La vida en el Espíritu Santo es la vida en Dios. La vida en Dios es la vida en el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo, la vida en la palabra. Gloria a Dios, es la vida en Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Andar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Aleluya. Esa es la vida Gloria a Dios. manifestada, la cual tienes que arrebatar. No esa vida religiosa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No, esa no. Gloria al Señor. Olvídate de ella. Ya estuvo bien por un tiempo. Yo también pasé por esa vida religiosa. De la iglesia a mi casa y de la casa a la iglesia. Y nada más. Leía la palabra, hermano. Uy, un montón la leía. Y me la sabía y me la aprendí. Hermano. Pensando que esa era la vida manifestada. Pero ahora, con el pasar del tiempo, me he dado cuenta que esa no es la vida. Que la vida en Dios consiste en escuchar la palabra de Dios y en hacerla. En oír al Espíritu y en caminar en el Espíritu. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre, iglesia amada. Gloria a Dios. Dice, hermano, que en Hechos 2, versículo
43, del 42, que cuando la vida de Dios se fue manifestada a los primeros cristianos, después que ellos se arrepintieron, después que fueron bautizados, hermano, ellos empezaron a perseverar, dice en el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. ¿Te das cuenta? En la palabra de Dios. Empezaron, hermano, a perseverar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando usted se arrepiente, cuando usted, hermano, sus pecados le son perdonados, usted va a las aguas bautismales, tiene que empezar, hermano, a vivir esa vida en Dios. Y la vida en Dios, hermano, parte de la vida en Dios es empezar a escudriñar las escrituras, es dejarse enseñar por sus pastores, es dejarse enseñar por sus líderes. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esa vida es la que Dios quiere. Y dice, hermano, que empezaron a vivir en comunión unos con otros. Gloria a Usted Dios. se acerca a la iglesia, hermano, y empieza a vivir en comunidad, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted debe de amar. Dos cosas le pido que ame en su vida: la palabra y la oración. Porque si usted ama la palabra, está amando a Dios, y está amando a Cristo, y está amando al Espíritu Santo. Y si usted ama la oración y la adoración, está amando igualito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. La verdadera vida en Dios trae temor a Dios. Dice el versículo 43, que vino temor a toda la persona. Gloria al Señor. La verdadera vida en Dios empieza a traer las señales, las maravillas, los prodigios, las sanidades. Gloria a Dios. Por parte de los líderes y aún por parte de usted, si Dios le da ese don. Gloria a Cristo. La verdadera vida en Dios, hermano, nos lleva a juntarnos, no a vivir en división, uno por allá, otro por acá, no. Gloria a Dios. Nos lleva, hermano, a ayudarnos unos a otros. Mire, hermano, cómo ellos hasta sus propiedades, sus bienes vendían y los repartían según la necesidad de cada uno. Esa es la vida en Dios. Ayudarnos, hermano, a ser solidarios en la iglesia. De repente ve usted que va en la iglesia, ve un hermano que tiene necesidad, y usted tiene, hermano, dice, ay, voy a bendecirlo al hermano. Gloria a Dios, amén. Esa es la vida en Dios. Aleluya. La verdadera vida manifestada en Dios es practicar las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Amén, gloria a Dios. Estuve desnudo y me vestiste. Gloria a Dios. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Estuve en la cárcel, me visitaste. Esa es la vida en Dios, hermano. Gloria a Dios. Si usted no hace esas cosas y no practica estas cosas que estamos viendo, es porque todavía la vida en Dios no ha llegado a usted, no ha sido manifestada. Gloria a Cristo. Tiene que orar para que sea manifestada esa vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice acá el versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La verdadera vida en Dios nos lleva a esto, a reuniones en las casas, a hacer oraciones, a compartir entre nosotros. Gloria al Señor. A vivir como familia en Cristo, como hermanos en Cristo, como familia de Cristo. Gloria al Señor. Los apóstoles vivían así. Amén. Gloria al Señor. 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso es la vida en Dios, hermano. Manifestada a los apóstoles, y de la cual ellos vivieron, y de la cual ellos hablaron, y de la cual ellos enseñaron, y la cual Dios quiere que tú y yo aprendamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya, Espíritu Santo. Debe, hermano, en las congregaciones tantos hermanos egoístas.
Gloria al Señor. Religioso. A su nombre. No les gusta practicar las obras de misericordia. Gloria al Señor. Apagados. Gloria al Señor. ¿Qué vida está viviendo? La vida que el Espíritu Santo a mí me enseña es esta que te estoy mostrando en este día. Amén, gloria a Dios. Léelo, todo Hechos 2, léelo. Desde la manifestación del Espíritu Santo hacia adelante, léelo. Porque la vida de Dios, hermano, contiene todo esto que le estoy diciendo. Si no hay esto, no se ha manifestado la vida de Dios en tu vida todavía. La vida de Dios es una vida manifestada por nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Y cuando esa vida, hermano, es manifestada en nosotros, nos lleva a ver y a hacer grandes cosas. Amén. Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Milagros, prodigios, sanidades, liberación de endemoniados y muchas cosas más. Gloria a Dios. Hechos 3:1, 10, por ejemplo, tenemos, hermano, lo que hizo Pedro y Juan. Gloria al Señor. Esa es la vida en Dios. Un poder que se manifiesta en nosotros. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? La vida de Dios es una vida del Espíritu y del poder del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Que demuestra la existencia de un Dios poderoso, de un Dios glorioso, Sí, Señor, aleluya. de un Dios de autoridad. Gloria al Señor. De un Dios de gozo, de alegría, de un Dios de temor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la vida en Dios. Hay que aprovechar lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer por medio de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, Señor. ¿Y para qué lo hace, hermano? Para a través de él dar testimonio de la existencia, de la muerte, de la resurrección, y para así traer arrepentimiento a la persona y así hacer que muchos sean salvos, muchas almas se acerquen a él. Gloria al Señor. Usted sabe qué pasó después, hermano, que el apóstol Pedro el Espíritu hace lo que tenía que hacer en este cojo. Después, hermano, dice, si usted lee, hermano, del 3:1 al versículo 10, si usted lee del 11 al versículo 26, usted se va a dar cuenta, hermano, cómo ellos dieron testimonio de la resurrección, cómo aprovecharon para predicar. Gloria al Señor. Dios, aleluya. Para predicarles, hermano, nuevamente, hermano, el arrepentimiento. 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y envíe Jesucristo que os fue antes anunciado. Esa es la vida en Dios. Aprovechar los milagros, aprovechar las sanidades para predicar. La vida en Dios, hermano, te lleva a predicarle a la gente lo que el Espíritu Santo quiere predicarles, no lo que tú quieres predicar. A su nombre. Gloria a Dios. Esa es la vida manifestada en los apóstoles. El hacer lo que el maestro hacía. Gloria a Dios. Yo no sé, hermano, hoy en día la iglesia de hoy es guiada por otro camino. Pierde su tiempo, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que ahora, hermano, las congregaciones no tienen discípulos. A su nombre. Porque no se les predica la verdadera vida en Dios. Porque no entienden la verdadera vida en Dios. Porque pasan tiempo, hermano, en otras cosas. Porque pasan, hermanos, un tiempo haciendo otras cosas, entrando doctrina de hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Haciendo que las personas pasen, hermano, el tiempo ahí. Porque no hay predicadores con unción. Porque no hay hombres de Dios, hermano, con unción, con poder, con autoridad. Gloria a Cristo. Aleluya.
llenos de la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. A su precioso nombre. La vida de Dios manifestada en nosotros por Jesús y por el Espíritu Santo, como usted se da cuenta, nos lleva a anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesús, los propósitos, los planes que Dios tiene para cada ser humano de este mundo. Y también, hermano, nos lleva a enfrentarnos. Se levanta una oposición tremenda. Somos vituperados. Gente que se opone y levanta aprobio contra nosotros. Gente que se levanta con desprecio, con aprobio y con muchas cosas más, que se oponen y se levantan en contra de la verdad, de lo que tú predicas. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no entienden, porque no viven una vida en la palabra, porque no viven una vida en el Espíritu Santo, porque no aprenden a escuchar al Espíritu Santo, porque no dejan que el Espíritu Santo les hable, les guíe, gloria a Cristo, sino que se mueven bajo lo que ellos conocen. Gloria al Señor. Mire, hermano, el 4, como Pedro y Juan ante el concilio, hermano, usted puede leerlo del 4 al versículo 31, del 1 al 31. Yo no se lo voy a leer, pero allí está. Usted se va a dar cuenta, hermano, que va a encontrar allí la oposición. Esa oposición, hermano, que siempre lo va a encontrar donde quiera. Esa oposición, hermano, que nunca va a estar de acuerdo que usted viva una vida en el Espíritu. Que lo van a tildar de repente loco y le van a decir: oye, tú escuchas voces. Yo no escucho voces, yo escucho al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que se van a oponer, hermano, a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Que se van a oponer, hermano, a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando en un lugar, en cualquier lugar del mundo, de las naciones, se predica, hermano, lo que la palabra y el Espíritu de Dios enseña, bajo los propósitos del mismo Jesús, se va a levantar gente en contra de su ministerio. Se va a levantar espíritu de oposición. Gente que te va a honrar y gente que no te va a honrar. Gente que te va a felicitar y gente que te va a decir: estás mal, estás loco, etcétera, y etcétera, y etcétera. Gloria al Señor. De todo vas a encontrar. Los apóstoles, hermano, aquí en el concilio, hermano, aquí, hermano, cuando fueron tomados Pedro y Juan, se quitaron todo tipo de gente. Gloria al Señor. Uno que creía en Jesús, en la resurrección, y otros, hermanos, que no creían. Gloria al Señor. Pero ellos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, no tenían miedo a hablar. Aleluya. A su nombre. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no tenemos miedo a hablar, hermano. Que no tuvieron miedo a hablar. El Espíritu Santo, hermano, te hace ser valiente y no cobarde para hablar. Gloria al Señor. A su nombre. Te lleva a dar testimonio de la existencia de un Cristo viviente. Y aunque la gente te amenace, tú no vas a callar. Vas a decir lo que ellos dijeron. Versículo 21. La vida en Dios, hermano, no es una vida de cobardes ni amedrentamiento. La vida en Dios es una vida para valientes que no tengan miedo a hablar del Cristo, de la gloria, de los planes y los propósitos que tiene Dios por medio de Él para el mundo entero. Mire lo que dice, hermano, el 19.
Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros ante Dios. Escuche bien, antes que a Dios. Escuche bien. Ellos se pararon firmes ante esas amenazas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se da cuenta? No, nosotros vamos a dejar de hablar. Así nos metan a la cárcel, así nos den palo, así nos veten, así nos maten. Nosotros no vamos a dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, porque una nueva vida se ha revelado en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué iban a decir los apóstoles esto antes de que el Espíritu Santo se manifieste a ellos? Sí, cuando vinieron a apresar al Cristo de la gloria para que se cumple la profecía y la voluntad del Padre, ellos, hermanos, lo abandonaron. Huyeron cada uno por un camino. Gloria al Señor. Pero ahora el Espíritu Santo había cambiado su vida, había transformado su vida. Eso es lo que necesita. Gloria a Cristo, que el Espíritu Santo venga a tu vida y transforme tu vida, cambie tu vida, te transforme, varón. Y ahora diga, ahora sí voy a hacer las cosas de Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que le dije, la vida en Dios se vive en el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. La vida en Dios, hermano, no es para cobarde, es para valiente. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y el Espíritu Santo te hace ser valiente. Gloria al Señor. Y eso es lo que dice la gente que Dios quiere en los ministerios levantar en estos tiempos. No gente apagada, hermano. Gloria a Dios. Que cuando le dice, a ver, hermano, para que predique, hermano, y levante la voz, hermano. Hermano, venga para que alabe. Hermano, para él nomás. Venga para que predique. No puedo. Venga para que cante. No puedo. ¿Ha traído un salmo para el Señor? No tengo. He traído, hermano, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Una palabra para el Señor. No. Un himno. Tampoco. ¿Qué vida está viviendo, pueblo amado de Dios? No sabe que son los últimos tiempos. Levántate, por eso te dije, levántate y sacúdete de esos espíritus. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. El que está pequeño todavía se le entiende. Hay hermanos que recién están viniendo, están aprendiendo. Pero usted que tiene un poquito más, ella se jubila. ¿A los cuántos años se jubilan? Creo que a los 30 años, hermano. ¿Ven? Gloria a Dios. Ya se va a jubilar y sigue lo mismo. ¿Qué es eso? Hay gente, hermano, que tiene, bueno, aquí en esta congregación no, hermano, aquí todos son llenos del Espíritu Santo. Aquí no va a encontrar a ninguno. Pero en otras congregaciones, hermano, usted encuentra a esa gente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Se acabaron los amenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aplausos nomás, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aplausos nomás, hermanos, hermanos. A su nombre. Ahí, hermano, ya por ahí se escuchó uno. Gloria al Señor, dice. Amén. Creo que es el hermano Manuel. Gloria a Dios, amén, hermano. Bendito sea el Señor por el hermano Manuel. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, dice el versículo 22. Perdón, el versículo 21. Ellos entonces, escuche bien. Estoy en Hechos 4, 21. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El milagro que se Gloria a ve. Dios. Santo el Señor. Por eso le dije, unos, gloria a Dios, siga predicando, pastor, siga adelante, siervo de Dios. Otro dice, que se vaya, gloria a Dios. A su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Usted sabe, hermano, cuánto muchas veces nos cuesta a nosotros venir a predicar. Usted supiera, hermano, que desde el día de ayer y hoy día, en la mañana, para poder estar aquí predicando, hermano, ha tenido una lucha. A su nombre. He tenido una lucha, hermano.
Gloria a Dios. Pero por la misericordia de Dios y de su Santo Espíritu, hermano, que es el que nos consuela y nos fortalece y nos ayuda y nos guía y nos lleva a los lugares donde Él quiere llevarnos. Aquí me tiene. Gloria al Señor. Así el diablo se meta cabezazo hoy día. Gloria al Señor. Así el enemigo se moleste, que se moleste va, pues. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Es mejor predicar, hermano, que a veces tenerle miedo al enemigo. Porque hay gente, hermano, que le tiene miedo al enemigo y ya no quiere predicar. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Le tiene miedo a la amenaza y ya no quiere. Gloria al Señor. A su nombre. Ya que el hombre es quien, dice el 22, ya que el hombre es quien había hecho este milagro de sanidad y tenía más de 40 años. Gloria a Dios. Santo el Señor. Así que mi amado hermano, gloria a Cristo, busque esa vida en Dios. Dios no quiere esa vida, hermano. Amén. Dios quiere una vida diferente. Así tenga que enfrentarse, hermano. La vida en Dios, hermano, como le decía ayer, hermano, es una vida donde nos vamos a encontrar con padecimiento. ¿Usted no ha leído la vida de los apóstoles? La lucha que ellos tenían. Del apóstol Pablo, hermano. Ay, qué cosa pasó con el apóstol Pablo. Gloria a Cristo. El siervo Esteban. La vida en Dios, hermano. Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, 4. Gloria al Señor. Le estoy dando a conocer. Dios le dé el entendimiento, hermano, para que usted entienda lo que es la verdadera vida en Dios. No esa vida religiosa, hermano, que muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir. Gloria al Señor. Hechos 6, versículo 4. Gloria a Dios. Algunos quieren el púlpito, hermano. Yo le doy el púlpito, aquí está. Que lamentablemente no hay quien todavía. Aquí se han peleado por el púlpito. Por estar aquí en el altar, hermano. Se lo regalo, hermano, púlpito. Y así yo me puedo dedicar a estas dos cosas que son las que valen más en mi vida. Gloria al Señor. Porque si estas dos cosas no las tengo, ¿qué me voy a poder parar delante de usted? Gloria al Señor. ¿Sabe cuáles son esas dos cosas? Que son parte de la vida que Dios nos ha venido a ofrecer a través de Cristo. 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios. Esa es la vida de Dios. Amén. Los siervos y las siervas de Dios, los hijos y las hijas de Dios, absorben su tiempo en la palabra y en la oración. Gloria a Dios. Para después, hermano, de llenarse de la oración y llenarse de la palabra, poderse parar delante de la gente y predicar lo que el Espíritu Santo quiere predicar. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Por eso yo no me hago problema por el púlpito. Si quiere el púlpito, aquí está. Si quiere el altar, aquí está. Yo se lo cedo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. La vida en Dios, hermano, consiste en tener estas cosas que Dios necesita de un siervo, de un hijo, de una hija de Dios, de un diácono, de un líder, de un pastor. Esto que dice acá. 3. Aquí mismo en el 6:3. Busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. La vida en Dios consiste en la verdadera vida en Dios. Los que Dios usa, los que Dios quiere, hermano, usar grandemente, tienen que tener un buen testimonio de vida. Gloria a Dios. 2, llenos del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pedro, y de sabiduría de Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Esa es la gente que Dios quiere en estos ministerios en toda la tierra. Gloria a Dios.
Basta que haya 1, 2, 3, 4, 5, gloria al Señor. Ahí está la iglesia. Gloria al Señor. Y agárrate, diablo, que el Señor lo reprenda por esos 2 o por esos 5. Gloria a Dios. Porque cuando hay uno, a ese le da duro. Y cuando hay 2, a esos 2 le da duro. A los demás no. Pero cuando hay uno, le da duro al uno y el otro, hermano, se repone y se va contra el otro. Y así, hermano, los 5 llenos de buen testimonio del Espíritu Santo y llenos, hermano, de la sabiduría de Dios, le hacen la guerra hasta que, hermano, sale corriendo. Gloria al Señor, porque Él está vencido. Gloria al Señor. A su nombre. La vida en Dios. A su nombre. Los que viven en Dios tienen estas cositas. Amén. Dios necesita a esos hombres, esas mujeres. Gloria a Dios. Esteban, hermano, dice el 8, era un hombre lleno de la gracia. La nueva vida en Dios nos lleva a caminar llenos de la gracia. Amén. No solamente llenos del Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que Esteban, hermano, tenía una vida diferente a los demás. Gloria a Dios. Y son pocos, hermanos, los que alcanzan esa vida en Dios. A su nombre. Esteban lo tenía. Gloria a Dios. Los requisitos, hermanos, que el Espíritu Santo necesitaba para usar a Esteban grandemente. Gloria al Señor. Y no interesa en el lugar donde lo había llamado ni en la condición que tenía. Y dice, hermano, que el poder estaba sobre él y grandes prodigios y grandes señales hacía entre el pueblo. Amén. Y cuando vieron, hermano, que ese poder, esa autoridad había en Esteban, esa presencia de Dios, esa vida, hermano, de autoridad y de poder que se vive en el Espíritu Santo, allí es, hermano, donde se levantaron contra él. Gloria a Dios. En el 9, hermano, dice que se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, Cilicia, y hacía disputando con Esteban. Y cuando no pudieron, hermano, resistir al Espíritu Santo, resistir, hermano, la sabiduría que había en Esteban, con la cual él hablaba, gloria al Señor, entonces, hermano, planearon cómo acabar con Esteban. Gloria a Dios. Y dice, hermano, que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire pues eso, hermano. Pero Esteban, hermano, le echaron manos. Si usted lo lee el capítulo 7, se lo dejo, hermano, para que usted lo lea. Gloria al Señor. Le doy trabajo. Amén. Para que usted conozca lo que es verdaderamente la vida de Dios. A medida que usted va leyendo, va meditando y va a comprender cosas más de las que yo le estoy enseñando. Gloria a Dios. Exacto, gloria a Dios. Y lo más lindo, hermano, me voy al último, hermano, del capítulo 7, que Esteban, hermano, no tuvo miedo a hablar. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, versículo 51. El Espíritu Santo, hermano, confrontando a los de la oposición y hablándole, hermano, palabras duras como Jesús les habló a los fariseos en aquel día y a los maestros de la ley. Porque Jesús les habló duro, hermano, a esos fariseos y a sus maestros de la ley. Le dijo una palabra dura y se atrevió a decirle hipócritas. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el 51. Mire lo que hizo. Mire lo que dice Esteban. Aquí, hermanos, donde los llenó de ira, los llenó de rabia. El diablo se levantó y dijo, hasta aquí llegaste, ahora sí tengo que acabar con tu vida. Gloria al Señor. Eres peligroso. Eres peligrosa. Gloria al Señor. Porque predicas, hermano, la verdad. Eres peligroso, eres peligrosa, hermano, porque hablan las cosas como son, como el Espíritu Santo te las enseña. Y no tienes miedo a hablar, y no tienes miedo a decirle a la gente, gloria a Dios, lo que el Espíritu Santo quiere decirles. Gloria al Señor. Y les dijo, hermano, duros de cerviz, incircunciosos de corazón y de oídos. Vosotros resiste siempre al Espíritu Santo
como vuestros padres, así también vosotros. Esas palabras, hermano, le dolieron. Gloria a Dios. Porque ellos le entendieron, hermano, lo que le estaban diciendo. Al cual dice de los profetas, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anuncian de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Le digo su verdad. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Vosotros, le dice, que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Se dio cuenta? Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermano, esa nueva vida, hermano, cuando el Espíritu Santo viene y te trae esa nueva vida, ¿qué vas a tener miedo a hablar? Él estaba lleno, Dios. A su nombre. Estaba lleno de valentía. Amén. Gloria al Señor. Dios, sí, Señor. Y no tenía miedo, hermano, lo que iba a pasar después. Porque Esteban sabía, hermano, lo que iba a pasar. Amén. Gloria a Dios. Sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar, hermano, que hablándoles, hermano, la cosa, se iban a ir contra él. Aleluya. Gloria a Dios. No le importa. Pero no le importó, porque el Espíritu Santo es el que estaba, que lo confrontaba. Gloria al Señor. Entonces dice el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero mira lo que dice el 65. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor. La vida en Dios, la vida en el Espíritu. Gloria a Dios, porque era el Espíritu el que vivía en Esteban. Gloria a Dios, la que te llena de valentía, la que no te da, la que te da esa valentía, hermano, para hablar. Gloria al Señor. Entonces, hermano, dice el 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Gloria a Cristo, alabado sea el Señor. Estaba viendo Esteban lo sobrenatural. Amén, gloria a Dios. En medio, hermano, de aquella gente, hermano, que estaba dispuesta a acabar con su vida. Gloria al Señor. Entonces dice ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gloria al Señor. Mire esa valentía, hermano, que nos da el Espíritu Santo para poder enfrentarnos a las cosas que tenemos que enfrentarnos. Gloria al Señor. Por eso la vida en Dios, hermano, no es fácil. Estamos destinados, como dice el apóstol Pablo, a veces a la muerte. Persecución se levanta. Gloria al Señor. Ataque se levanta. El diablo se levanta. El enemigo se levanta contra ti, contra la verdad. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Y después dice, hermano, el 60, que puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor. Y le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Esa es la vida en Dios, hermano. No es una vida, hermano, religiosa. Es una vida en la palabra, en el Espíritu, haciendo las cosas de Dios. Así un día tengamos, hermano, que morir por el Evangelio. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su precioso nombre. Gloria a Dios. Así que yo les reanimo a seguir buscando esta vida en Dios. Gloria al Señor. La vida de los apóstoles es la misma vida, gloria a Dios, que Jesús quiere para los líderes, y la vida de la primera comunidad, la cual los apóstoles enseñaron, es la que Dios quiere para su pueblo en estos tiempos. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Dios me les bendiga. A su nombre. A su nombre.
A su precioso nombre, hermano. Llevemos ese gozo, llevemos esa alegría. Gloria al Señor. Y sean bendecidos todos ustedes. Amén. Especialmente los que nos miran por internet. Gloria a Dios. Seguiremos predicando si Dios lo permite. Amén. De aquí el día sábado tenemos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Alabado mi Cristo. Le vamos a dar pase a nuestra hermana Ruth para que recoja las ofrendas y dé gracias, hermano, a su nombre y poder despedir, hermano, este servicio. Gloria al Señor. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Alabado es el Señor, hermano. Amén. Amén, hermano. Vamos para recoger la ofrenda. Gloria al Señor. Amén, amén, hermano.